Dios que Dios quiere que andemos victoriosos en nuestra vida cristiana, victoriosos sobre toda tentación. Siempre habrá tentación y Dios quiere que andemos en victoria sobre esa tentación. Así que, ¿a qué se debe que en años pasados hemos tratado de conquistar la tentación y de alguna manera no hemos podido hacerlo? Hay 5 razones que yo conozco. En primer lugar, hemos intentado conquistar la tentación con la vanidad de los esfuerzos carnales. Tenemos cierta cantidad de poder en nuestra alma, es decir, nuestra mente, voluntad y emociones. Con nuestra mente podemos analizar, podemos tener la información sobre algún asunto. Con nuestras emociones nos podemos irritar o enojar por ese hábito y con nuestra voluntad podemos tomar una decisión, pero esa es toda la energía del alma y no va a funcionar. Incluso algunas personas se enorgullecen de tener el poder de voluntad, la fuerza de voluntad, de conquistar hábitos como el que dijo, el tabaco no es problema, lo puedo dejar en el momento que yo quiera, lo he dejado cientos de veces. Y ese es el problema. Ahora, es importante que entendamos eso. Muchos cristianos analizan un hábito y dicen, este hábito es absurdo, entre más lo pienso, simplemente es ridículo. ¿Por qué estar haciendo eso? Y luego hasta se vuelven muy emotivos y dicen, me siento tan irritado conmigo mismo cada vez que hago esto, me enojo conmigo mismo y luego toman una decisión, decido ya no volver a hacer esto y de nuevo son solo esfuerzos del alma y no esperes que esa clase de energía conduzca a una victoria perdurable. Quizá tengas libertad por un tiempo, pero eso no se basa sobre la verdad. Y Dios dice que únicamente en la medida que conozcamos la verdad seremos hechos libres, y esto no es verdad. Así que esa es la primera razón por la que tratamos o intentamos y fracasamos. Segundo es la derrota del doble ánimo, Santiago 1. Si tú deseas libertad, pero en lo más profundo también quieres disfrutar del pecado, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La vida de un hombre de lealtades divididas es como una ola del mar, llevada por el viento de una parte a otra. Ese tipo de hombre no debe esperar nada de parte del Señor. Así que si por una parte tenemos un deseo de tener victoria sobre ciertos hábitos y de la misma manera un deseo de disfrutar ese hábito, Dios quiere que aprendamos a aborrecer el mal. Así que a veces nos entrega a pasiones para que aprendamos a aborrecer el mal. El peor juicio que Dios podría traerte a ti o a mí es entregarnos a nuestros propios deseos, entregarnos a nuestras propias pasiones. Por esto también, cuando Pablo quería ayudar a ese hombre inmoral en la iglesia de Corinto que tenía un matrimonio incestuoso, ¿qué hizo? Dijo, entrego al tal a Satanás para la destrucción de los deseos de la carne. En otras palabras, normalmente una persona se involucra con el pecado y disfrutan los placeres del pecado que duran por una temporada y posiblemente años más tarde comprenden lo necios que han sido. Y muchas personas llegan al final de su vida y dicen, si tan solo hubiera dejado mi pecado años antes. Así que la esencia del desarrollo en la iglesia o en la familia o en el gobierno es entregar a una persona para que la obra de destrucción se acelere. Ese hombre al año vio la confusión, la devastación de su pecado y se arrepintió y regresó a la comunión en lugar de esperar el resto de su vida para finalmente entender la destrucción del pecado. El pecado de la derrota del doble ánimo. Pide que Dios te dé un odio santo por el pecado y por este hábito, un rechazo de ello como Dios quiso y no un deseo secreto de querer disfrutar su placer. Velo en toda su destrucción. Número 3, la ignorancia de cómo vivir en Cristo. Ahora, esto es un punto importante que necesita más dirección y vamos a llegar a esto
Más adelante, si un hombre está en Cristo es nueva creación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo? Esa es la clave de la vida victoriosa. Número 4, la necedad de las provisiones para la carne. Un joven dice, yo quiero conquistar este hábito de la inmoralidad o de la sensualidad, pero sigue conservando pornografía en su cuarto. Más vale que se olvide de victoria porque ha hecho provisión para la carne para cumplir sus deseos en cualquier momento. Y Satanás sabe cuando hacemos provisión para la carne y no hay esperanza de victoria. Por eso pasamos tanto tiempo sobre eso anteriormente. Es importante eliminar esas cosas. Romanos 13:14. Vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis provisiones para los deseos de la carne. Número 5. La miopía del secreto. Hay muchas personas que simplemente esconden sus fracasos, no quiere que nadie sepa. Por fuera parecieran estar viviendo en victoria, pero saben que en secreto tienen derrota y Dios nos advierte, si encubrimos nuestro pecado no prosperaremos, pero si confesamos de una manera correcta, que queremos explicar aquí, y somos responsables, aunque sea humillante, esa humildad nos traerá más gracia. Pero los que son soberbios, que no quieren que nadie sepa que tienen problema, estos no recibirán la gracia adicional y por tanto no tendrán el deseo y el poder para conquistar pecados. Así que este es un punto muy importante. Muchas personas no quieren que nadie sepa que están experimentando fracasos, pero con el tiempo se descubre. Y Dios dice que esa no es la manera de tener victoria. Esas son 5 razones por las que una persona busca victoria, pero realmente no puede alcanzarla. Ahora queremos hablar de cuáles son las maneras que Dios ha establecido para tener victoria. El único fundamento que podemos poner para entender esa victoria es saber lo que significa estar en Cristo. La mejor manera que yo he encontrado para explicar lo que significa estar en Cristo es explicar primero lo que significa estar en Adán. La mejor manera de explicar eso es señalar un principio que es muy profundo. Un día Dios dijo de Leví que en realidad él pagó diezmos a Melquisedec. Ahora, podríamos decir, espera un momento, Leví no le pagó diezmos a Melquisedec porque Leví aún no nacía. Leví fue tataranieto de Abraham. Abraham es el que los dio. Pero Dios dice inmediatamente en Hebreos 7:9, sí, Leví pagó diezmos. Leví recibe el beneficio o el crédito de haberlo pagado porque Leví era parte de la acción. Leví en realidad estaba en los lomos de Abraham. Así que cuando Abraham pagó esos diezmos, Leví recibió el crédito. Y eso es muy profundo. Dios con eso está diciendo que tú y yo, cada uno de nosotros, es físicamente parte de nuestros antepasados. Así que cuando nuestros antepasados hicieron algo bueno, recibimos el beneficio. Y eso es tan cierto. Ustedes como padres son piadosos y sirven al Señor y sacrifican al Señor. Sus hijos reciben una bendición, sean cristianos o no, reciben el beneficio. Hace años, una de las categorías más grandes de quién es quién en América eran hijos e hijas de los que estaban en la obra cristiana de tiempo completo. Solo porque Dios dice que se transmite una bendición a los hijos. Muchos de ellos ni siquiera estaban siguiendo al Señor, pero reciben el beneficio. Como nación hemos tenido el beneficio de nuestros antepasados y sus deseos piadosos, sea que sigamos al Señor o no. Ahora hay consecuencias que vienen, pero hay beneficios también que vienen por lo que hacen los padres. Participamos en eso, pero también lo contrario es cierto. Si nuestros antepasados hicieron algo malo, nosotros éramos parte cuando ellos lo hicieron, así que recibimos las consecuencias de eso. Por eso Dios nos dice en la Escritura, Romanos 5:12, que cada uno de nosotros pecamos en Adán, porque cada uno de nosotros era parte de Adán cuando él pecó. Estábamos en sus lomos cuando él pecó. Así que si yo entro a un banco y robo dinero con mi mano derecha, mi mano izquierda va a la cárcel también. Y digo, espera, mi mano izquierda es inocente, solo mi mano derecha lo hizo.
Pero no, todo está conectado. Y Dios quiere que entendamos que por el hecho de haber sido parte de Adán, cuando él pecó, es como si nosotros nos viéramos afectados por el pecado de nuestro antepasado, Adán. Por eso les animamos a hacer lo que hace la Escritura, reconoce los pecados o confiesa los pecados de nuestros antepasados y pedir que Dios nos libre de las consecuencias continuas de ellos. Cuando reconocemos las iniquidades de nuestros antepasados, hay una cosa importante que debemos reconocer. Nosotros no somos culpables de lo que ellos hicieron, solo ellos son culpables de lo que hicieron, pero nosotros nos vemos afectados, nosotros recibimos las consecuencias. Además, cuando oramos, no los dejamos a ellos en libertad de su pecado, ellos tienen que orar por sí mismos, o tuvieron que orar por sí mismos, y lo que hicieron era cuestión de ellos. Pero además, no podemos acusar a nuestros padres por lo que nosotros estamos haciendo solo porque ellos pecaron. Decir, bueno, es que lo recibí de mis padres. No, porque Dios nos dice muy claramente en Romanos que sus padres pecaron y transmitieron toda clase de debilidades a ti, pero Dios dice, yo te voy a dar más gracia para compensar por lo que recibiste. Él dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que ninguno de nosotros tenemos que culpar a nuestros padres por lo que ellos hicieron y lo que nos transmitieron. Dios nos da más gracia para responder, a menos que resistamos la gracia. Si esto es cierto en Adán y es cierto físicamente que nosotros somos parte literal de todos nuestros antepasados, entonces nosotros podemos fácilmente traspasar eso al campo de lo espiritual. Una vez que tú y yo llegamos a ser cristianos, oraron para recibir a Cristo o afirmar su salvación o en algún otro momento, inmediatamente llegaste a ser parte del cuerpo espiritual de Cristo. No de su cuerpo físico, sino de su cuerpo espiritual. Él es una persona espiritual. Llegaste a ser miembro de Cristo. Una vez que has llegado a ser miembro de Cristo, y esta es la clave, retroactivamente recibes los beneficios de todo lo que Él hizo. Y así es como tú y yo cumplimos con la ley, porque Cristo lo cumplió. Una vez que hemos llegado a ser cristianos, participamos de Cristo, así que como recibimos los beneficios o las consecuencias de todo lo que hicieron nuestros antepasados, también una vez que somos cristianos, participamos en todo lo que hizo Cristo y participamos de eso retroactivamente. Él vivió una vida perfecta, así que nosotros ya hemos vivido una vida perfecta. Él murió una muerte perfecta, nosotros también. Él resucitó de los muertos, nosotros también, en Cristo. Cuando llegamos a ser cristianos, entramos a participar del cuerpo espiritual de Cristo y como miembro de Cristo, nosotros entonces retroactivamente llegamos a participar de todo lo que hizo Él y todo lo que logró Él. Esta es una verdad sumamente importante. Satanás no quiere que lo entendamos. Él quiere que intentemos esforzarnos por cumplir la ley por nosotros mismos para ser perfectos. Y Dios dice, no, ya lo has cumplido. Cristo ya cumplió la ley por ti y tú lo hiciste en Él. Pero entonces Él quiere obrar en nosotros para cumplir con la justicia de la ley, con Cristo en nosotros, pero no hacerlo para la salvación, porque ya hemos cumplido toda la ley. Y en todos los demás aspectos, sabiendo esto, sí pues habéis resucitado con Cristo. Pablo dice, yo fui crucificado con Cristo. Todo lo que Cristo hizo, nosotros participamos de ello. Y eso es lo que significa estar en Cristo. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos convertir nuestra posición en Cristo en una experiencia diaria? Si en realidad yo estoy en Cristo, soy parte de Él, ¿cómo puede eso convertirse en una realidad diaria, práctica? Porque sigo fallando, sigo teniendo todas las tendencias a fracasar. Si estuviera en Cristo, no debo ser perfecto, estoy en Él. ¿Cómo puedo hacer que eso sea una parte de mi vida diaria? Y esto es lo que Dios quiere que hagamos al convertir nuestra posición en una experiencia práctica diaria. Y hay ciertos pasos para hacer eso. Así es la vida cristiana. En primer lugar, mediante el oír con fe. Lo que yo he dicho hasta ahora. Si lo has escuchado y con fe lo aceptas, entonces este es el primer paso hacia la victoria y transferir nuestra posición a nuestra experiencia. Por ejemplo,
Voy a ilustrar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visualizado a Jesucristo muriendo en la cruz por ti? ¿Han visualizado eso en su mente? ¿Podría ver su mano? Muy bien, gracias. Lo vimos en la sesión donde hicimos el dibujo a Gises. Cristo muriendo en la cruz, colgado ahí por nosotros. Otra pregunta. Esta es más importante todavía para esto. ¿Cuántos de ustedes que están aquí presentes por primera vez, alguna vez se han visualizado a sí mismos clavados con Cristo en la cruz? ¿Puedo ver su mano? Muy bien, eso es muy importante. Muchos menos. Y sin embargo, ¿sabes que si tú visualizas lo primero, a Jesús muriendo en la cruz, y crees eso por fe, y lo recibes por fe, tendrás salvación, tendrás redención? Pero si visualizas lo segundo, tú ahí muriendo con Cristo, tú clavado ahí con Él, si crees eso por fe, entonces tendrás victoria sobre los hábitos, victoria sobre la tentación. Pero así como tenemos que visualizar a Cristo muriendo en la cruz por nosotros por fe, Gálatas dice que recibes al Señor por fe, así andad en Él. Ahora tenemos que imaginar, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y como dice en Romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, nosotros fuimos crucificados con Él. Y si visualizamos eso y lo creemos por fe y decimos, Señor, aunque no lo entiendo plenamente con mi mente, con mi espíritu lo creeré. Y si tú le dices eso al Señor ahora mismo, por fe acepto que yo morí ahí con Cristo, que yo fui crucificado con Él, ese es el primer paso grande hacia la transformación de nuestra vida mediante la aplicación de nuestra posición a nuestra experiencia. Eso es número uno. Al principio no vas a entender todas las repercusiones de esto. Así que Pablo nos dice acerca de la oración en Efesios 1:17. Dice, yo pido a Dios que Él les concede la sabiduría en la revelación y en el conocimiento de Cristo en ustedes y el poder de Cristo en ustedes, ahora que creen. Así que pidan que Dios abra su revelación de su sabiduría en lo que acabas de creer por fe, y Dios aumentará nuestra fe e iremos de fe en fe. Algunas personas son capaces de ver eso, lo estudian, lo investigan y de pronto se abre a su entendimiento y lo ven súbitamente. Esto fue lo que sucedió un día con Hudson Taylor. Súbitamente un día llegó a ser claro para él y escribió acerca de eso en el libro El secreto espiritual de Hudson Taylor. Este era el secreto espiritual, que él murió con Cristo, y así como la rama es parte del árbol, así él llegó a ser uno con Cristo. Para otros es un poco de fe, poco más fe, líneas, renglón sobre renglón, precepto sobre precepto, y gradualmente nos abrimos para entender lo que realmente sucedió ahí. Pero si pudiéramos primeramente aceptar por fe que morimos con Cristo, porque Dios lo dice en su palabra, y luego pedirle a Dios una sabiduría creciente y revelación de lo que significa, Él lo dará. Pero Él lo dará de nuevo a través de su palabra, como vemos aquí. ¿Qué es fe? Fe es confiar en la palabra de Dios en lugar de confiar en el razonamiento humano, porque Dios nos dice algunas cosas que nos parecen exactamente lo contrario al razonamiento humano, al entendimiento humano. Fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Dios nos da en Romanos una pequeña ilustración en relación con Abraham. Supongamos que tú fueras Abraham. Un día viene Dios y te dice, Abraham, yo sé que tienes casi 100 años de edad, sin embargo, para el próximo año, a estas alturas, tendrás un hijo, un niño. Ahora eso totalmente parecía imposible. Humanamente hablando, no podía ser. Su esposa era estéril, era demasiado anciana, él era demasiado anciano, era imposible. Humanamente hablando, no era razonable. Y sin embargo, Dios lo había dicho. Ahora, si tú fueras Abraham,
hubieras creído lo que Dios dijo? Y no tienes que contestar esa pregunta porque Dios te pone una prueba similar. Y aquí está la prueba. Dios te dice algo en su palabra que es igualmente increíble, tan irrazonable como lo que le dijo a Abraham. Y si tú crees lo que Dios dice enseguida, entonces se te contará como para Abraham, se te contará por justicia y se cumplirá en ti. Dios dice, como Abraham creyó la palabra de Dios en contra de todo el razonamiento, se le contó, le fue contado por justicia a Abraham y se volvió realidad en su vida. Lo que quiero decirles enseguida suena igualmente extravagante o irracional o imposible, pero si lo crees, se te contará como justicia y se hará realidad en tu vida. Y esto es lo que Dios dice, que parece tan increíble. Dice, tú estás muerto al pecado. E inmediatamente, ¿qué hacemos? Decimos, oye, espera, Dios, ¿cómo puedo estar muerto al pecado? Digo, estoy muy despierto y vivo a la tentación, ¿cómo puedo estar muerto al pecado? Y Dios dice, espera, ¿vas a creer lo que tú razonas o vas a creerme a mí y lo que yo he dicho? Yo te he dicho, en Romanos 6:2, que estás muerto al pecado. ¿Cómo pues viviremos en el pecado los que hemos muerto al pecado? Así que te vas a creer a ti mismo o a mí. Y esto es la esencia de toda la vida cristiana, hablar la verdad con nosotros mismos. Si tú y yo nos contamos una mentira suficientes veces, empezamos a creer la mentira. Si eso es cierto para una mentira, ¿cuánto más debería ser cierto de la verdad? Yo creo que la base de la vida cristiana es simplemente hablar la verdad con nosotros mismos, de día y de noche. Y esto es lo que nos dice la Escritura. ¿Quién estará en el tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El limpio de manos y el limpio de corazón, el que habla verdad en su corazón. Por eso debemos meditar en las verdades de Dios de día y de noche. Debemos orar sin cesar. Todo el día Satanás quiere meter error a nuestro pensamiento. Él quiere que nos mintamos a nosotros mismos y es asombroso en cuántos casos a través del día nos mentimos a nosotros mismos o seguimos repitiendo mentiras que otros nos cuentan. La filosofía del mundo, pero Dios dice, si te repites la verdad suficientes veces, empezarás a tener la capacidad de que esa verdad sea una parte viviente de tu vida. El siguiente punto es muy importante. ¿Cuántos de ustedes han hecho lo que yo hacía? Cuando yo era tentado, yo oraba, Señor, dame victoria sobre esta tentación. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han orado de esa manera? ¿Puedo ver sus manos? La mayoría. ¿Saben que esa es una oración antibíblica? Además, no funciona. En muchos casos. Eso debe darnos una idea de que está mal. ¿Cuántas veces, y no les voy a pedir que levanten la mano, pero cuántas veces han sido tentados y algo sucede? Pides, Dios, dame victoria sobre este hábito, y aún mientras estás orando, cedes a la tentación y al hábito, porque Dios no quiere que pidamos la mentira. Dice, solamente mediante la verdad seremos libres. Y Satanás consigue que tú y yo oremos error, sabe que no tendremos victoria en nuestra vida. ¿Saben por qué no debemos pedir la victoria? Porque si Dios fuera a darnos la victoria, tendríamos primeramente que vivir una vida perfecta, morir una muerte perfecta y resucitar de los muertos y sentarnos con Dios a la diestra del Padre. Dios no va a hacer eso por nosotros porque ya lo ha hecho en Cristo. Y cuando tú y yo llegamos a ser cristianos, entramos a Cristo. Así que lo muy importante en la oración no es dame la victoria sobre esta tentación o hábito, sino más bien, Dios, ahora mismo yo voy a invocar la victoria que ya he obtenido. Voy a invocar la victoria que ya tengo en Cristo Jesús. Y es esa diferencia sutil entre la verdad y el error
lo que afecta la diferencia entre conquistar hábitos o luchar en ellos con nuestras propias energías. Dios no quiere que tú y yo intentemos pelear las batallas con nuestros propios esfuerzos, y Dios quiere darnos la victoria, sino que quiere que más bien participemos en la victoria que Cristo ya ha ganado para nosotros en la cruz. Y ese es el deleite y el gozo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y el participar de Cristo y todo lo que Él hizo es una parte muy importante. Nunca pidas, Señor, dame victoria sobre esta tentación, sino más bien, Dios, yo voy a participar, voy a reclamar e invocar la victoria que Cristo ya ha ganado para mí. Ahora, ¿cómo convertimos esta verdad en una realidad diaria, de tal manera que tengamos victoria constante sobre la tentación y sobre los hábitos? Lo hacemos mediante dos cosas: considerando y cediendo. Considerando es un término de contabilidad, es la suma de números y considerarlo tal, y luego cediendo. Así que con este trasfondo, ahora llegamos a estos 7 pasos. Y todo lo que hemos dicho hasta ahora es muy importante en relación con estos 7 pasos. Hay que recordar que estos 7 pasos hay que darlos todos. Es como si alguien te regalara un auto hermoso, pero sin máquina, no va a funcionar. Alguien te regala un hermoso auto con máquina, pero sin llantas, no va a funcionar. O con una máquina y llantas, pero sin acumulador, no va a funcionar. Hay ciertas cosas que se requieren para que funcione, y las 7 condiciones de estos se requieren para que funcione en nuestra vida, y varias personas lo han reafirmado. Un pastor escribió, y quiero leer su testimonio dentro de un momento, dijo que por un año estuvo dando 6 de estos pasos y no lograba conquistar un hábito que tenía, y finalmente se dio al Señor y dio ese 7º paso, y dice, entonces alcanzó la victoria. Así que no piensen que pueden tener la victoria sobre un hábito dando solo 6 o 5 de los pasos. Es como Naamán con su lepra. Se le dijo que se sumergiera 7 veces en el río Jordán, y yo no creo que mejorara progresivamente con cada vez que se bañaba. Creo que al salir la 7ª vez fue sanado, y creo que de igual manera aquí Dios quiere obediencia en los 7 aspectos, y este ha sido el testimonio confirmador que hemos recibido a través de los años de aquellos que se están gozando en la victoria diaria, la victoria perdurable sobre hábitos que ellos creían que jamás podrían conquistar. Primero es injerta Romanos 6 y Romanos 8, por lo menos del 1 al 15, en tu alma. Santiago 1:21 dice así: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ya hemos hablado acerca de la meditación. Ahora queremos empezar con injertar. Injertar es meditación llevada más allá. Injertar es tomar la escritura y no solo memorizarla, no solo expresarnos con ella, sino hacerlo tan parte de nuestra mente, voluntad y emociones que es nuestra segunda naturaleza. Podemos citarlo instantáneamente donde quiera que nos encontremos. Durmiendo o hasta dormidos, al levantarnos en la mañana podemos instantáneamente decir este pasaje, como con nuestro nombre. Alguien te pregunta cómo te llamas e inmediatamente les das el nombre. Lo mismo con la escritura. Si alguien viene y me dice, Bill, tengo luchas con un hábito, mi primera pregunta es, ¿podrías recitarme ahora mismo Romanos 6 en primera persona? Y si no pueden hacer eso, no pueden esperar tener la victoria sobre los malos hábitos. Imagina, para esto, un manzano. Si se trata de un manzano silvestre, y no nos gustan las manzanas silvestres, nosotros queremos unas manzanas rojas, deliciosas, entonces lo que tenemos que hacer es injertar una rama
de manzana deliciosa en este árbol. Y si injertamos eso ahí, entonces tendremos manzanas deliciosas en este árbol. Luego, digamos que nos gustan las manzanas Jonathan, así que injertamos una rama de un árbol Jonathan. Y acá tenemos manzanas Jonathan. Así funciona en la naturaleza y así funciona con la escritura. Dios tiene porciones de la escritura que Él quiere que tú y yo injertemos a nuestra alma. Así que no tenemos que esforzarnos para producir el amor genuino, simplemente injertamos 1 Corintios 13. Si tú injertas eso, el fruto será el amor. Será un producto secundario, no tienes que luchar para conseguir ese fruto. Ese es un producto secundario del injertar. Sin embargo, el problema es injertar. Ahí es donde viene la lucha. No tenemos que luchar por la victoria, tenemos que luchar para injertar Romanos 6 y Romanos 8 a nuestra alma. Y cuando hacemos eso, el producto secundario es libertad moral, libertad de los hábitos. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Esa es la promesa de Romanos 6 y Romanos 8. Y quiero decirles que el reto más grande que he enfrentado en mi vida cristiana es injertar Romanos 6. Yo podía memorizar toda clase de porciones y pasajes bíblicos, pero me llevó 6 meses para injertar Romanos 6. Y luego tengo que repasarlo para conservarlo. Y creo que Satanás sabe lo poderoso que es eso para cada uno de nosotros, para conquistar el pecado. Y él no quiere que lo asimilemos. No quiere que lo hagamos parte de nuestra vida. Por eso quiero que sepan que les estamos pidiendo y animando a hacer algo que sabemos no será fácil, pero el fruto será el resultado secundario. La manera de empezar a injertar es memorizar palabra por palabra. Así que vamos a hacer de esta una sesión muy práctica. Permítanme darles lo que realmente es una muy buena manera de memorizar porciones extensas de la Escritura. Encuentra a alguien que trabaje contigo y lo que ellos hacen es leerte un versículo y luego tratas de repetirlo y ellos leen otro versículo y tú lo repites y puedes dominar varios versículos en un corto tiempo. Vamos a intentar eso aquí. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vamos a decirlo de nuevo. Cuando pecamos, Dios nos va a dar más gracia, el deseo y el poder para conquistar eso. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora díganlo ustedes. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Muy bien. Ya tenemos un versículo. Ahora, la siguiente frase es una en la que a mí me gusta poner todo mi sentimiento, porque la respuesta viene enseguida. La siguiente frase es, en ninguna manera. Una traducción dice, ¡qué idea tan estrafalaria! Una traducción, una paráfrasis. Otra traducción moderna dice, imposible. ¡Qué horrible idea! Todas esas ideas se conjugan en esta frase en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Otra vez lo voy a decir, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora vamos a oírlos a ustedes. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muy bien, ya tienen 2 versículos. Y eso nos llevó solo 1 minuto o 2. Si persisten, perseveran en eso y se juntan con otro y que les lean el versículo y luego lo recitas y sigues con otro, podrías memorizarlo y eso se convierte en el primer paso. Pero yo memorizaba la escritura sentado y cuando me paraba ya no me acordaba del pasaje o memorizaba parado y al acostarme ya no me acordaba. Injertar la escritura significa que lo puedes recitar parado, acostado, sentado. La verdadera prueba es si puedes recitar Romanos 6 cuando te estás durmiendo.
Generalmente ahí es cuando las cosas empiezan a perder claridad y distorsionarse. Si tú puedes recitar claramente Romanos 6, 7 y 8 mientras te duermes, entonces ya lo tienes injertado. E incluso recitarlo dormidos. Ha habido ocasiones en que yo recito Romanos 6 en mis sueños. Y entonces ya lo has dominado de verdad. Así que ese es el paso. Ahora, con el injerto, pasamos al siguiente. ¿Y qué es lo que queremos conquistar? Queremos conquistar hábitos de nuestra alma. Recibid con mansedumbre la palabra injertada, la cual puede salvar vuestras almas. No creo que un cristiano pueda perder su salvación de su espíritu, pero creo que el cristiano puede perder la salvación de su alma. Y Dios establece una diferencia muy real en la Escritura, y creo que los que están de ambos lados de esa cuestión teológica deben aprender a separar las dos cosas, porque muchos versículos que hablan acerca de perder la salvación de nuestra alma, nuestra voluntad, mente y emociones, si no permitimos que Dios los controle, Satanás lo puede controlar, y se nos advierte acerca de eso en la Escritura. Así que Dios quiere que recibamos la Escritura injertada en nuestra alma. Y Pablo le dijo esto a Timoteo. Pablo le dijo: Timoteo, medita en estas cosas, porque estas no solo salvarán tu alma. Ahora, él era cristiano, es tiempo futuro, no solo salvará tu alma, sino las almas de tus oyentes también. Y ahí es donde viene la victoria en la vida cristiana, la victoria de nuestra alma. Número 2 es meditar esta escritura de día y de noche. Ahora, la meditación incluye dos cosas, como hemos visto en la sesión anterior. En primer lugar, significa recitar este pasaje en primera persona, de modo que ya no es qué diremos, sino qué voy a decir. Perseveraré en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. ¿Cómo yo, que estoy muerto al pecado, viviré aún en él? No sé que cuando fui bautizado en Cristo Jesús por su Espíritu, he sido bautizado en su muerte. Por tanto, estoy sepultado con Cristo por el bautismo a la muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, yo también ande en novedad de vida. Porque si yo he sido plantado juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seré en la de su resurrección, sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado en mí no tenga poder, ni sea eficaz, ni opere, para que ya no sirva al pecado, pues desde que estoy muerto soy libre del pecado, etc. Si tomo eso en la primera persona, entonces yo puedo meditar sobre eso. Así que en primer lugar, memorizarlo tal como está, palabra por palabra, y luego cambiarlo a la primera persona. Y eso le da gran poder a la escritura cuando lo pongo en primera persona. Esto es lo que David hizo con la escritura. David tomó las escrituras y los expresó en primera persona. ¿Y qué tenemos? Tenemos los salmos. Dios dijo: sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y luego qué? Hablando con vosotros mismos en salmos. Tomar la escritura y ponerlo en primera persona. Un día, para que vean la eficacia de esto, uno de los señores en el personal salió después del seminario. Era el último en salir. Era casi medianoche y oí ruidos afuera de la puerta, así que me asomé y vi una ramera hablando con este hombre, y vi que él rechazó su invitación rápidamente y se dio la vuelta y se fue. Ni siquiera se fue por el elevador, sino que bajó por el pasillo y la escalera y se fue a su cuarto. El día siguiente dijo: ¿sabes, Bill, cuando salí de tu cuarto anoche, se acercó una ramera? Y le dije: sí, me di cuenta, te estaba observando. Y dice: yo no tuve ningún problema para rechazarla. Cuando llegué a mi cuarto, empecé a tener pensamientos y tentaciones, y rápidamente pasé a Proverbios y empecé a leer en Proverbios, y luego pasé a Primera Corintios y empecé a leer en Primera Corintios que tomaremos nosotros lo que es de Cristo, parte de Cristo, nuestro cuerpo, y lo haremos parte de una ramera, de ninguna manera, etc. Y dice: no había la libertad
hasta que tomé la escritura y lo convertí a primera persona. Entonces hubo una capacidad para poder rápidamente conquistar eso. Y yo creo que Dios ilustra para nosotros que Cristo conquistó la tentación diciendo y personalizándolo. Está escrito y la insinuación es que yo estoy tomando esto como mi escritura, como mi pasaje, esta es mi respuesta para ti, Satanás. Y cuando podemos tomar la escritura como nuestra y citársela a Satanás frente a la tentación, habrá poder y habrá victoria. Y esa es la primera parte de la meditación, expresarlo en primera persona. La segunda parte es mencionar el pecado por nombre. ¿Qué diré, pues? ¿Perseveraré en el pecado de los pensamientos lascivos? De ninguna manera. ¿O cómo podré yo, que he muerto al pecado, vivir aún en él? ¿Qué pues diré? ¿Seguiré en el pecado de la bebida o del tabaco o de la homosexualidad o cualquier pecado que sea? Menciónalo por nombre. De ninguna manera. O como los que hemos muerto al pecado viviremos aún en él. Y no uses los términos que usa el hombre. Al hombre le gusta quitarle todas sus repercusiones morales, pero Dios le llama por su nombre. El pecado de la borrachera, de la glotonería o el pecado de la homosexualidad. Y estos términos que Dios usa, abominaciones, llámale al pecado por su nombre. Eso es meditación. Luego, el tercer paso. Y esto es muy importante. Cada uno de estos es importante. Esta es comparar la ley del pecado con la ley de la gravedad. Tú y yo seguimos teniendo impulsos hacia el mal, y si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos todavía tener tentaciones? Dios lo explica. ¿Por qué es que tú y yo tenemos en nuestro ser la ley del pecado? Estas leyes, nunca hemos hecho esta analogía, pero un agricultor a veces se divierte mucho, puede poner unos pollos muertos en un alambre y brincan, están muertos, pero brincan por la electricidad, porque hay leyes todavía en esos pollos muertos que hacen que sean muy activos. Y Dios nos dice, a ti y a mí, que hay leyes del pecado en nuestro cuerpo, aún después de que llegamos a ser cristianos. Ahí están las leyes. ¿Qué es una ley? Una ley es una ley porque bajo las mismas condiciones siempre opera de la misma manera. Así que ahí viene una tentación y responderemos a esa tentación o seremos tentados por ciertas cosas. Hay ciertas leyes de pecado. Dios quiere que sepamos, sin embargo, que Él no va a erradicar estas leyes en nosotros como no va a erradicar la ley de la gravedad. Pero Él nos da el poder para vivir por encima de esa ley de pecado. Y esto lo vemos en toda la Escritura. Por ejemplo, en Romanos 7 se nos dice acerca de estas leyes del pecado. Las cosas que quiero hacer no las hago, y las cosas que no quiero hacer, esas las hago. Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y luego empieza Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. Me eleva, no lo anula, no lo aniquila. La imagen que tenemos aquí es la de un águila. Si ese águila está en el aire y recoge sus alas, entra en acción la ley de la gravedad y empieza a caer, y no se lleva muchos segundos para golpear el suelo. Y cuando tú eres tentado, esa misma tentación es tu reconocimiento de que estás cayendo. No se lleva muchos segundos. Debes inmediatamente hacer lo que debe hacer esa águila. Esa águila, al caer, si dice, Dios, líbrame de esta caída, esa no es la provisión que Dios hizo para el águila. Lo único que tiene que hacer el águila es extender sus alas. Y el viento corriendo sobre sus alas pone en acción una nueva ley. Los principios de la aerodinámica y ese
águila puede volver a elevarse. Así que no tiene que luchar, simplemente extender esas alas. Y cada vez que eres tentado, no importa lo fuerte de las tentaciones, esto se aplica. Y quiero decir esto, Satanás se acerca y te dice como ya tienes un pasado contaminado y esto es algo que has hecho en el pasado, ¿por qué no lo disfrutes por esta vez y la siguiente vez te esfuerzas más? Cede esta vez y la siguiente vez intentas más duro. No, no importante lo fuerte que sea la tentación, inmediatamente extiendes tus alas. ¿Y cómo extiendes tus alas? Simplemente citas Romanos 6 al Señor, es lo único. Con fe y con entendimiento de lo que significa. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraré en este pecado de lo que sea? De ninguna manera. ¿Cómo podré yo, que he muerto al pecado, vivir todavía en el pecado? Y te voy a decir lo que sucederá, y es muy emocionante. Posiblemente puedas empezar con más versículos, pero no importa cuán fuerte sea la tentación, si extiendes esas alas y citas Romanos 6 al Señor con concentración, esa tentación desaparece. Es como elevarse sobre las alas, se vuelve más y más pequeño y menos atractivo. Y unos minutos más tarde me pregunto, ¿cuál era la tentación que tuve hace unos minutos? Ni siquiera lo recuerdo, porque Dios quiere que nosotros nos elevemos sobre las tentaciones, pero lo hacemos no luchando, ni siquiera por orar, Dios dame la victoria, lo hacemos simplemente recitando, ¿qué pues diremos? Y participar en la victoria que ya tenemos mediante la Escritura. Y esto es sumamente importante. Los que esperan en el Señor, y la palabra esperar ahí es el integrar la palabra de Dios con nuestra alma. Los que esperan en Jehová se levantarán con alas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Si nos deleitamos en el Señor en su día, ¿qué sucederá? Según lo que dice, si nos deleitamos, entonces te haré cabalgar sobre las partes altas de la tierra. La boca del Señor ha hablado. Pero visualiza en tu mente de ahora en adelante que Dios hizo al águila para que volara en el aire. El águila puede volar por horas, casi sin resistencia sobre esas alas. Pero cuando nos volvemos apáticos y recogemos las alas, empezamos a caer en tentación. Esa es la señal. Hay que extender esas alas de nuevo y podrás volar y conquistar esa tentación. Visualiza eso en tu mente y verás lo que sucederá. Aprecio tanto las cartas que he recibido de exalumnos que están haciendo esto. Y muchos dicen, Bill, llegué al punto donde me cansé de estar diciendo la próxima vez me esforzaré más. Y esa era una tentación muy fuerte porque era un hábito muy arraigado y empecé a citar Romanos 6. Y dicen, es asombroso cómo desaparecen esas tentaciones. Y una vez que lo observas, y por eso Satanás no quiere que tengas ni una sola victoria, porque entonces ya has probado lo que es la victoria y de ahí en adelante es más fácil. Alguien que había tenido un hábito por 28 años dijo, tiene cada vez menos y menos efecto sobre mí. Anteriormente había sido tremendamente fuerte, pero ahora es cada vez menos. Pudiera venir la tentación, pero no es tan eficaz como antes, porque cada vez que paso por esto, me vuelvo más y más fuerte, extendiendo esas alas y la tentación se vuelve más débil. Estas son las primeras tres. Luego, cuarto, no proveáis para los deseos de la carne. Por esto me siento tan agradecido por haber podido ver esto en la sesión anterior y aprecio tanto la hermosa respuesta que dieron aquí para limpiar su casa y su mente y su vida de estas cosas. Un hombre dio testimonio de que después de injertar Romanos 6, tengo un gozo inexpresable en mi corazón. He sido liberado de las ataduras de la música rock. Y estos son algunos cuantos resultados. Una reducción inmediata de la cantidad de tentación. Una nueva luz sobre la Escritura, como si mi mente estuviera más clara y no tengo ya deseo de escuchar de nuevo ese tipo de música. Pero eso vino después de tomar todas sus cintas de rock y discos y los quemó. ¡Qué libertad tan refrescante ahora que ya no están en mi casa! Luego, número 5, visualízate muerto al poder y la atracción del pecado. Aquí ya has registrado eso, ahora Dios quiere que lo visualices. ¿Qué significa visualizarnos
muertos al poder y a la atracción del pecado. Pues imagina un hombre muerto, recargado contra el muro, y imagina que pasa una mujer vestida provocativamente. ¿Qué hará? Nada, ni siquiera mirará. No volteará la cabeza, porque así es como responde un hombre muerto a eso. Y este entendimiento ha sido la base para algunas victorias asombrosas. Una mujer que pesaba 150 kilos y había intentado de todo, súbitamente visualizó cómo un hombre muerto no come excesivamente. Así que cada vez que se veía tentada a comer de más, extendía esas alas. ¿Qué pues diremos? ¿Seguiré en el pecado de la glotonería? De ninguna manera. ¿Cómo podré yo, que he muerto, vivir aún en el pecado? Y perdió 50 kilos en un año. Y esto perdura. Ella había intentado de todo antes y nada había dado resultado. Y yo les podría dar toda clase de ejemplos adicionales. Hay dos cosas que debemos visualizar aquí. Primero, cómo responde una persona muerta al pecado. Y segundo, cuándo hemos muerto tú y yo. Nosotros morimos cuando llegamos a ser cristianos. Cuando entramos a Cristo, ahí es donde morimos, donde Él murió. Así que visualízate muerto y cómo responde el hombre muerto al pecado. Ese es el quinto punto. Número 6, y esto lo encierro con círculo porque todos son esenciales, pero este es doblemente esencial. Sé responsable o rinde cuentas ante otros de tu victoria diaria. Una estudiante me dijo que tenía un hábito inmoral que no había podido conquistar hasta que se lo contó a sus padres. Fue tan humillante decírselo a sus padres. No tuvo que dar detalles, eso no es apropiado, pero los padres entendieron que ella tenía una necesidad y ella dijo, quiero que me pidan cuentas de mi victoria diariamente, quiero que me pidan cuentas de injertar Romanos 6 y Romanos 8. Y me dijo que en cuanto le dijo a sus padres y les pidió a sus padres que le pidieran cuentas, dice, he tenido victoria perfecta sobre este hábito sensual y pecaminoso. A propósito, hay un punto muy importante aquí sobre el número 5. Y tantos testimonios ahora que reafirman diferentes aspectos y aclaran diferentes dimensiones de estos puntos. Permítanme leerles un par aquí sobre el punto 5, sobre visualizarnos muertos al pecado y que hemos muerto al entrar a Cristo. Aunque yo sabía de memoria Romanos 6 y 8 por años y lo enseñé a otros, viví toda mi vida en derrota moral. He participado en homosexualidad y nadie sabía de mi situación. Y luego escuché los principios de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El Señor abrió mis ojos al camino de la victoria y ahora tengo completa libertad de las cadenas del pecado. Visualizar los mismos puntos que hemos mencionado antes, y eso es muy importante, que podamos comprender nuestra posición al estar en Cristo. Otro, durante muchos años he estado luchando con impureza moral, aunque leí varios libros sobre victoria sobre el pecado, simplemente no podía aplicarlo, y cuando comprendí que mi poder para subir por encima de las presiones de la tentación viene de mi identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, finalmente experimenté victoria sobre el pecado. Así que esto se vuelve de suma importancia que podamos entender la verdad detrás de estas cosas. Ahora, responsabilidad de la victoria. ¿Por qué debemos decir a los que son espiritualmente responsables de nosotros por lo que dice en 1 Pedro 4:1? Porque Cristo también padeció por nosotros en la carne, armados del mismo pensamiento, porque el que sufre en la carne deja de pecar. Eso es poderoso. ¿Cómo sufrió Cristo por nosotros en la carne? Cristo sufrió abierta y públicamente
siendo avergonzado por el pecado. Dios nos hizo a ti y a mí con una capacidad para dejar de pecar por la vergüenza del pecado público. Digamos, por ejemplo, que tus pensamientos y acciones secretas fueran proyectadas aquí sobre la pantalla durante el siguiente mes para que todos pudiéramos venir a verlo. ¿Eso afectaría lo que hagas en el próximo mes? Ese es el temor del hombre. Nosotros tenemos temor del hombre, cuanto más debemos tener el temor del Señor, que dice que un día todos nuestros pecados secretos serán proclamados de las azoteas. Algún día van a ser expuestos de todas maneras. ¿Por qué no sacar algún beneficio de eso y avergonzarnos por adelantado para que dejemos de pecar? Esta es la base de la disciplina en la familia. Cuando eso no funciona, disciplina en la iglesia. Cuando eso no funciona, disciplina por el gobierno. El propósito de la vergüenza pública. Vestíos de esta misma mente, porque el que sufre en el pecado, deja de pecar. Una carta de un pastor dice: me alentó tanto a aprender acerca de conquistar hábitos pecaminosos. Memoricé Romanos 6 y luego medité estos versículos por lo menos 2 veces al día, todo el año. Sin embargo, todavía no era libre de mi pecado, porque la vergüenza de mi pecado me evitaba confesarlo al que estaba en autoridad sobre mí. Finalmente, desesperado, decidí que la libertad era más importante que la dignidad que me quedaba, y confesé mi pecado. Ahora tengo libertad del pecado en una área y aún libertad de su deseo o atracción. Es difícil. Un día vino un joven y dijo: Bill, necesito hablar contigo, tengo un problema. Le pregunté: ¿cuál es tu problema? Y dijo: no puedo conquistar la masturbación. Y dijo: he intentado de todo, he intentado oración y hasta hablé con el decano en la universidad para preguntarle cómo lo podía conquistar. Y le pregunté: ¿qué te dijo? Pues me dijo que debía leer mi Biblia y orar más y hacer ejercicio. Y le pregunté: ¿y eso dio resultado? No, no dio resultado. Permíteme preguntarte algo. Y revisé con él estos puntos. Le pregunté: ¿tus padres saben que tienes este problema? Ah, no, ellos no saben. Me daría demasiada pena decírselo a ellos. Le dije: ellos son responsables espiritualmente por ti y no tienes que dar detalles. No debemos visualizar escenas para otras personas. Sin embargo, tus padres necesitan saber y tú necesitas decirles. Y solo cuando le dijo a sus padres y les pidió que ellos le estuvieran pidiendo cuentas, pudo tener libertad. Y muchos me han dicho con gozo y entusiasmo y emoción que han alcanzado libertad completa y perdurable de la masturbación. Y si tú te preguntas si es pecado y no estás seguro si debes decir que pues diremos, perseveraré en este pecado debes saber que Dios dice algo muy preciso acerca de esto. Algunos dicen que la Biblia no dice nada acerca de eso, por lo tanto no debemos decir nada nosotros tampoco, pero yo les digo, la Biblia tiene mucho que decir. ¿Cómo que la Escritura no dice nada? Es descrito precisamente, tanto que en el Antiguo Testamento, les diré dónde se menciona, se describe como un aspecto de la impiedad, así le llama Dios en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, señala que si saliera la semilla de la copulación, aún por azar, será inmundo. Y en esa situación no es asunto de pecado, es asunto de limpieza. Y debe haber la limpieza apropiada, etc. En el Nuevo Testamento, Dios, vez tras vez, nos dice que no nos ha llamado a inmundicia, sino
a la más esmerada pureza. ¿Y qué dice en Romanos 6:19? Que así como yo antes presentaba mis miembros para la iniquidad, para la inmundicia, así ahora presento los miembros de mi cuerpo para santificación y para justicia. Dios dice vez tras vez, ¿cuáles son las obras de la carne? Fornicación, adulterio, inmundicia, todo va junto. Y ni siquiera tenemos que discutir. Sabemos, y yo te puedo asegurar, que hay completa libertad y victoria sobre esto si damos estos pasos y los aplicamos y vivimos conforme a ellos, pero sabiendo que a quien presentemos nuestros miembros para servirlos, somos siervos de ese, sea para al pecado para muerte o a la obediencia para justicia. Luego, quisiera leer un testimonio. Durante la mitad de mi vida he luchado con el problema de la lascivia. No lo he podido conquistar. Injerté Romanos 6 a mi mente y funcionó más o menos bien, pero luego volví a caer en pecado. Faltaba alguna clave y yo no podía identificarla. Después, a través de una experiencia trágica, me sucedió una cosa muy importante y aprendí el significado de la palabra humildad. Ahora que he combinado humildad con Romanos 6, he descubierto que realmente sí funciona. Yo pienso que humildad es parte de esta responsabilidad. Y luego, número 7, reconoce y obedece los impulsos bíblicos del Espíritu Santo. Dios no quiere que solo estemos muertos al pecado. Eso es solo la mitad. Esa es la mitad de la victoria. Él quiere que estemos vivos para la justicia. Nos dice incluso en Romanos 12:21, no seáis vencidos de lo malo, sino tomad la ofensiva. Vence con el bien el mal. Dios quiere que estemos muertos al pecado, pero vivos para justicia. Y si nosotros no vivimos para la justicia, entonces vamos a perdernos todo el potencial de la victoria. Ahora, todos los días el Espíritu Santo nos impulsa a ti y a mí. Di esto, no digas eso. Habla con esta persona. Ora por esta persona. Da algo aquí. Llama a aquella persona. Escribe un recado aquí, etc. Todos los días sentimos esos impulsos. Y si estamos muertos al pecado, nos volvemos sensibles a los impulsos del Espíritu Santo y entonces Dios puede desarrollar un mensaje emocionante a través de nuestra vida. Hace un tiempo yo estaba escribiendo en mi oficina y sentí un impulso de parte del Espíritu Santo. Ve y habla con un vecino. Y es un vecino por quien yo había orado en el pasado. Y yo quería que viniera Cristo. Y eso es muy bíblico. Dios no desea que ninguno se pierda. Así que dije, regreso dentro de una hora. Y fui a su casa y toqué y no estaba. Y hubo otro impulso. Ve al patio atrás. Y al Señor le encanta comunicarse con nosotros con estos impulsos. Y fui ahí y ahí estaba. Acababa de regresar del hospital y me miró y dijo, Bill, has venido. Como si me hubiera estado hablando. Has venido. Y él siempre había estado cerrado al Evangelio hasta ese día. En otra ocasión, me subí a un avión y me senté junto a un hombre y sentí un impulso. Quiero que le testifiques a este hombre. Y ni siquiera lo miré. Le dije, Señor, estoy un poco cansado y me espera mucho trabajo. Voy a dar un seminario. Quiero cerrar los ojos y descansar. Y el Señor me impulsó de nuevo. Y esto no siempre sucede, pero Él puso en mi mente, Él es médico. Y lo miré y pensé, no, a mí no me parece que sea médico. Así que por curiosidad le pregunté, ¿tú eres médico? Y dijo, ¿cómo lo sabías? Y
eso dio inicio a la conversación. Y luego, un poco más tarde, supe por qué me había puesto Dios ese impulso y me preguntó, ¿qué vas a hacer acá en Memphis? Y lo único que dije fue, voy a un seminario. Y él era uno de los cirujanos más conocidos de Memphis. Y me dijo, tengo un socio y mi socio asiste a un seminario una vez al año. Debes tomarlo. Dice, hay un joven, no recuerdo su nombre, pero habla por horas y horas. Y me han estado tratando de convencer a mí de que vaya. Y como resultado de ese contacto importante, él asistió y el Señor pudo obrar. Y yo creo que nuestra vida es tan emocionante si tan solo morimos al pecado y viviéramos a los impulsos del Espíritu Santo. Por eso es tan importante este versículo. Así como cedemos o cedíamos los miembros de nuestro cuerpo a la inmundicia y a la iniquidad, a más iniquidad, ahora cedan los miembros de su cuerpo a la justicia y a la santidad. ¿Cómo cedimos los miembros de nuestro cuerpo en el pasado? Supongamos que viniera una tentación de comprar una revista sensual o encender la televisión en un programa de televisión sensual. ¿Qué tuvimos que hacer? Primero estaba el impulso. Vamos a prender ese programa sensual en la televisión o vamos a comprar esa revista sensual. Ese es el primer impulso. Y de igual manera, tenemos estos impulsos espirituales por el Espíritu Santo. ¿Por qué no le testificas a esta persona? ¿Por qué no oras por aquella persona? Y todos estos impulsos el Espíritu Santo nos los da todos los días. ¿Por qué no te levantas temprano para pasar tiempo con el Señor? ¿Por qué no te acuestas temprano para que no estés tan cansado? Y todas estas cosas, todos estos impulsos que vienen del Espíritu Santo. Lo siguiente que tenemos que hacer, si vamos a pecar, es visualizar lo que hay en esa revista sensual o visualizar lo que estará en ese programa o lo que sea. Igualmente, cuando Dios te pone un impulso, visualiza lo que implica. Se nos dice que si visualizamos algo 3 veces, tiene el mismo impacto sobre nuestro sistema nervioso como si lo hiciéramos una vez. Y eso encierra muchas cosas. O sea que si visualizamos inmoralidad 3 veces, tiene el mismo efecto sobre nosotros emocionalmente como si lo hiciéramos una vez. Y eso puede ser devastador. Por eso, como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Al mismo tiempo, si visualizas testificar a una persona, será difícil o ir a pedir perdón en una situación difícil. Si visualizas eso 3 veces, es el equivalente de haberlo hecho una vez y la segunda vez siempre es más fácil. Después de que hemos visualizado el pecado, ¿qué hacemos enseguida? Tomamos una decisión. Voy a comprar esa revista o voy a encender ese televisor, voy a hacer esto o aquello, lo que sea, la decisión que se necesite. Y así, cuando visualizamos la justicia para tomar una decisión, Señor, yo te obedeceré, esa decisión ya debemos haberlo tomado. Cuando tomamos una decisión de hacer el mal, inmediatamente nos convertimos en esclavos del mal. Eso lo vemos ahí claramente en Romanos 6. Sabiendo esto, que a quien os entregáis para servir, sois esclavos de él, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Así que una vez que tomamos una decisión de participar en un pecado, inmediatamente
nos volvemos esclavos del pecado y debemos odiar el pecado tanto, porque pudiéramos pensar, voy a pecar una vez y luego me acerco a Dios, pero no funciona de esa manera y nos hacemos esclavos y se convierte en un problema tremendo. Y por otra parte, ya debíamos haber cedido nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor. Y luego, una vez que llegamos a ser esclavos del pecado, debemos ceder cualquier miembro de nuestro cuerpo que sea necesario para realizarlo. Vamos a comprar una revista sensual, hay que ceder nuestros pies para caminar a donde está, nuestros pies para ir a donde está la televisión, tenemos que ceder nuestras manos para tomarlo, para encender la televisión, nuestros ojos para ver esa inmundicia, o ceder nuestra mente para imaginar más iniquidad. Y Dios dice que los miembros de nuestro cuerpo pueden ser armas de justicia si se ceden a Dios. Y por eso Satanás quiere destruir los miembros de nuestro cuerpo e inactivarlos a través del pecado, porque Él sabe que si cedemos los miembros de nuestro cuerpo, nuestra boca para hablar por el Señor, nuestros oídos para escuchar lo que Él quiere que oigamos, y nuestras manos para escribir y hacer lo que honra a Dios, nuestros pies para caminar por Él, entonces se convierten en armas de justicia para Dios y contra Satanás. A mí me emociona mucho cuando visualizo el potencial de que cada uno de nosotros salgamos de aquí hacia una nueva victoria. Realmente esta es la base del bautismo. El bautismo es una demostración de nuestra muerte, sepultura y resurrección en Cristo. La imagen que se nos ha dado sobre esto a través de los años es acerca de un joven que tiene un futuro muy brillante, pero supongamos que le informan que va a morir. Va a morir al día siguiente. Eso significa que todos sus planes en la vida se concentran sobre ese momento en el que ha de morir al día siguiente. Pero luego, si el médico viene y dice, mira, toma este medicamento, y lo toma, y las molestias desaparecen. Una terrible dolor de cabeza, que le queda un día más para vivir. Y el médico dice, viene y dice, aquí hay, toma más medicamento, y no vuelve el dolor de cabeza. Y el doctor dice, tengo buenas noticias, puedes hacer planes de vivir por tiempo indefinido, pero aprende a vivir un día a la vez. Y le pregunté una vez a un grupo de adolescentes, ¿cuántos de ustedes quisieran vivir la vida así? Y ni una mano se levantó. Les pregunté cuántos han sido bautizados y todos levantaron la mano y les dije, ¡qué tragedia! Ustedes han dado los pasos, pero no entendieron lo que significa, porque cuando tú y yo nos identificamos con Cristo en el bautismo, nos identificamos con Él en su muerte, su sepultura y su resurrección, y salimos del bautismo y ahora es como si viviéramos con el tiempo prestado, estamos viviendo en novedad de vida, pero ahora no es nuestra vida, ahora es la vida de Dios. Ahora estamos en Cristo y Él vive en nosotros. Y cada día le decimos a Dios cómo usaremos ese día, un día a la vez. Cualquier curso de éxito que ustedes investiguen, si saben de lo que están hablando, recalcarán la necesidad de vivir un día a la vez. Las personas frecuentemente sufren derrota en la tentación porque están tratando de enfrentar las tentaciones de mañana, el día de hoy. Dios no quiere que enfrentemos las tentaciones de mañana, el día de hoy. Él dice, como tus días, así serán tus fuerzas. Suficiente para cada día es el mal de Él. Cada día debemos decirle al Señor, Señor, yo vivo por tu poder y participo en la victoria de Cristo y así voy a usar el tiempo que tú me das este día. Si tú no has tenido ese concepto de tu bautismo desde que eres cristiano, yo te exhortaría a que lo agregaras. Si eres cristiano y nunca has sido bautizado, yo te exhortaría a que te bautizaras en obediencia a la palabra de Dios, pero visualiza esto que hemos visto aquí. Ahora vamos a inclinar el rostro para orar. Y este es un momento muy importante.
una de las emociones más grandes que he tenido es recibir noticias de exalumnos que están teniendo victoria constante y que me dicen, Bill, ya desde hace un año he tenido la victoria, o 2 años, desde que lo oí, lo apliqué, he tenido victoria, pero hay unas decisiones importantes que tenemos que tomar para que esto realmente sea nuestro. Así que yo quisiera darles la oportunidad de tomar estas decisiones. En primer lugar, quisieras decidir ahora mismo aceptar por fe y visualizar que tú has muerto con Cristo, así como lo visualizaste para la salvación. Quisieras decir ahora mismo, Dios, por fe acepto el hecho de que yo he muerto con Cristo. Podrías decirle al Señor, entonces, Señor, estoy tomando tu palabra para esto, creo en tu palabra. Como dice Pablo, he sido crucificado con Cristo. ¿Quisieras decirle eso al Señor? Y si le estás diciendo al Señor eso ahora mismo, ¿podría ver tu mano brevemente? Amén. Qué emocionante. Muy bien, gracias. Esa es la primera decisión. La segunda decisión, quisieras decidir por la gracia de Dios que injertarás Romanos 6 y por lo menos los primeros 15 versículos de Romanos 8, y que cada vez que seas tentado, recitarás ese pasaje y también dormir recitando eso. Ya desde hace como 5 años, 4 o 5 años he estado recitando eso al dormir, Romanos 6 u 8, y es un gozo ver la victoria, el poder, la libertad que Dios da. Quisieras expresar, por la gracia de Dios, que injertarás Romanos 6, Romanos 8, lo usarás cuando venga la tentación y también para dormir, por la gracia que Dios te dará. Y si ese es tu deseo y realmente es serio, ¿podría ver tu mano brevemente? Amén. Maravilloso. Cuando pienso en la tremenda victoria que vendrá de esto, me emociona sobremanera. Y luego la más difícil. De nuevo, a medida que Dios te dé gracia y sabiduría, quisieras y estarías dispuesto a rendir cuentas ante tu autoridad espiritual, pidiéndoles que ellos te pidan cuenta de injertar Romanos 6 y 8 y que te preguntan si la última vez que fuiste tentado usaste efectivamente Romanos 6 y Romanos 8 o algún otro pasaje. En la medida de la sabiduría y la gracia que Dios te da, quisieras decir, Señor, yo voy a responsabilizarme ante alguien de una victoria diaria. ¿Podría ver sus manos brevemente? Gloria a Dios. Amén. Y luego, morir al pecado. Dile al Señor además que quieres vivir y ser obediente a los impulsos del Espíritu Santo, y Dios aumentará tu sensibilidad a lo que Él quiere que hagas. Él te dará gran gozo. Padre Celestial, gracias por esta maravillosa verdad de tu palabra. Gracias por el gozo abrumador que cada vez más cristianos han experimentado al aplicarlo a la vida diaria y la victoria permanente. Señor, te pido que tú selles todas nuestras decisiones. Te pido que tú des mayor libertad y poder y que levantes de entre este ejército de hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que lleguen a ser una dinámica y viviente estandarte en nuestra época. Te damos gracias por este tiempo y este día en el nombre y por la sangre del Señor Jesucristo. Amén.